comenzaremos con la personalización de las aplicaciones que tenemos en la carpeta 3 auxiliares. Tengo aquí una grid que va a representar el listado de todos los países y el formulario que lo edita. Estas aplicaciones fueron generadas de forma automática a través de las aplicaciones en lote. Si ejecutamos la aplicación grid, vamos a ver que lo que ha generado ha sido totalmente automatizado por Scriptcase. Aquí podemos observar la grid con la representación de los registros. Tengo un botón que me va a enlazar con el formulario si quiero editar, por ejemplo, cualquiera de estos registros. Al hacer un clic, edito en un formulario, puedo aquí guardar, poner un nuevo registro o borrar, y cuando presionamos volver, volvemos a la grid. Veremos los componentes de una aplicación del tipo grid. En la parte superior vamos a encontrar lo que es la cabecera, en este caso, que tiene dos variables. Aquí tengo un título y una fecha. Estas opciones aprenderemos a personalizarlas. Tengo una barra de herramientas en la parte superior. En este caso tengo un buscador, un elemento denominado Quick Search, que nos permite realizar búsquedas rápidas. Por ejemplo, si buscamos un país, rápidamente podemos encontrar este registro. Al hacer un clic en la búsqueda rápida, desaparece y vuelve a mostrar todos los elementos. En esta barra superior tenemos tres áreas: el área izquierda, central, donde aparecen en este momento tres botones, y el área hacia la derecha. Luego tenemos el área de los registros. En este caso podemos observar que los títulos, al hacer un clic, podemos cambiar el orden de los registros. También estas opciones podemos personalizarlas. Y luego en la parte inferior tenemos otra barra donde también tenemos tres elementos, siempre hacia la izquierda, central y hacia la derecha. Normalmente en esta barra o en esta área vamos a tener los elementos de navegación. Aquí podemos ir pasando de página a página. La paginación nos está indicando que estamos viendo 10 registros. Podemos, por ejemplo, poner 20 registros y desplazarnos y ver de a 20 registros. Esta tabla en particular tiene 240 elementos. Estamos mostrando la página 2, lo tenemos aquí en este selector. Puedo ir directamente a una página o bien escribir aquí el valor de la página y presionar el botón de ir. Estos elementos de navegación también son personalizables. Bien, ya hemos visto los distintos componentes que tiene una grid. Ahora veremos cómo personalizarlos. Vamos a hacer un clic en la grid, la abrimos y aquí tenemos las opciones con las cuales vamos a trabajar en cada una de las aplicaciones. En el área izquierda podemos ver que en el caso de una grid tenemos todas estas áreas: grid, agrupación, resumen, búsqueda, aplicación, enlaces y programación. Si abrimos cada uno de estos elementos, vamos a poder encontrar distintas opciones de personalización. Por ejemplo, si estamos en la opción de módulos del grid, aquí podemos indicarle que inicialmente esta grid arranque o se inicie en formato grid, es decir, que la vista que acabamos de ver anteriormente. Podemos ver los módulos que se están activando. Voy a mostrar, en este caso hay un módulo denominado detalle, que lo que hace es, cuando hacemos un clic, nos muestra el registro. Esto lo muestra en la grid sin la necesidad de ir al formulario. Si ese módulo lo quiero desactivar, simplemente voy al módulo de detalle, lo desactivo, vuelvo a ejecutar la grid y observamos que ha desaparecido ese elemento que mostraba el detalle de cada uno de estos registros. Esta es la forma que utilizaremos para trabajar. Vamos a ir realizando las distintas personalizaciones en las áreas que tenemos para cada una de las aplicaciones. En nuestro caso voy a dejar, quité el módulo de detalle, voy a quitar el módulo de búsqueda, simplemente vamos a dejar la búsqueda rápida. El módulo de búsqueda es esta búsqueda avanzada, que de momento no la vamos a utilizar, la utilizaremos más adelante. En esta aplicación ya he quitado, tengo por ejemplo el botón para selector de campos, que quiero de aquí poner cuáles son los campos que se muestran. Si quiero sacar un campo en particular, presionamos aplicar y ese campo ha sido eliminado de esta grid. Esto lo puede manejar el usuario a la hora de trabajar con nuestro sistema. Si le ponemos el botón de campos, él va a poder seleccionarlo. Lo mismo que con el botón de clasificación. Si quisiéramos clasificar, por ejemplo, por nombre de forma ascendente y luego por
código ISO. De esta manera crea la clasificación, es decir, el orden en el cual se muestran los registros. Vamos a esta grid a limpiarla, vamos a quitarle los botones, solamente les dejaremos la búsqueda rápida, y también en la parte inferior vamos a ponerle menos elementos de navegación. Para ello vamos a ir a la opción de barras de herramientas. En la parte de barra de herramientas tenemos la barra superior, barra de herramienta superior y barra de herramienta inferior, y las mismas opciones para cuando esta aplicación se ve en un formato mobile. Vamos a decirle de aquí que queremos sacar el selector de columnas, las reglas de clasificación, la agrupación. Estos elementos se los voy a quitar. Le vamos a decir que, por ejemplo, la opción en la parte inferior de saltar lo quitemos, la navegación por páginas lo quitemos, y dejaremos solamente los botones para ir hacia el primero, anterior, siguiente y último. Si ahora ejecutamos nuestra aplicación, podemos observar cómo nos quedó una grid mucho más limpia. Dependiendo de la información y el tipo de tabla que estemos editando, podemos poner más o menos botones. Personalmente soy de la idea de cuantos menos elementos tenga una interfaz, más simple y amigable resulta para el usuario. Una vez establecidas todos los parámetros a nivel de las barras superiores, vamos ahora a trabajar con los campos. En este caso le vamos a dejar solamente el campo ISO y el campo nombre. Estos campos no los vamos a mostrar en la grid. Para ello vamos a ir a la opción de editar campos, y aquí pueden observar que me aparecen los campos y tengo un bloque donde dicen los campos que se muestran, y si quiero arrastrar hago un clic y lo arrastro hacia esta posición. Estos son los campos que no se muestran. Si ahora guardamos y ejecutamos, veremos que aparecen solamente los campos que he dejado seleccionado. Otra opción es desde la opción de posición de campos, también marcarlos de aquí y quitarlos. De esta manera ya nos queda aquí las dos columnas que queríamos dejar. Y ahora voy a poner, por ejemplo, el campo nombre en negrita. Vamos a ir a la personalización de este campo en particular. Tengo aquí el campo nombre. Al seleccionar este campo, tengo la posibilidad de configurar qué tipo de campo es, de un selector de todos los tipos de campos disponibles en Scriptcase. Luego veremos algunos ejemplos. En este caso solamente vamos a activar en la parte de configuración visual que queremos que ese campo quede en negrita. Vamos a guardarlo, y en el caso del campo ISO le vamos a decir que la alineación de este campo, la alineación horizontal, que quede en el centro. La alineación del título también la llevaremos al centro. Ahora sí, ejecutamos y ya tenemos nuestra grid terminada para la tabla de países. El siguiente paso va a ser editar el formulario. Ahora abrimos el formulario de países y podemos ver que si lo ejecutamos de forma independiente, aquí vamos a tener el formulario con los elementos de navegación para ir pasando registro a registro. Podemos crear un nuevo registro, podemos guardarlo o cancelarlo, podemos borrar un registro existente o bien editarlo. Bien, al igual que las grid, tenemos en la parte superior una cabecera, las barras de herramientas superior e inferior. En el caso de este formulario, en la parte inferior tenemos los elementos de navegación, y en la parte superior tenemos la búsqueda y los elementos para interactuar con el formulario. Luego tenemos los campos y vamos a verificar varias cosas aquí. Podemos observar que automáticamente Scriptcase ha detectado que en la base de datos este campo, el campo ISO, es un campo del tipo clave, entonces ya lo pone como un campo requerido. También, al ser un campo clave, no podemos modificarlo. Si vamos a insertar un nuevo registro, dado que no es un campo autoincremental, si yo acá pusiera un valor que ya existe en la base de datos y pongo guardar, observen que nos aparece un error de inclusión porque ya este registro existe. El AR ya está en la tabla de países. Todas estas validaciones las ha realizado de forma nativa Scriptcase sin tocar una sola línea de código. Bien, ahora vamos a personalizar un poco este formulario. Volvemos al apartado de formulario,
ya tengo aquí la grid y el formulario. Podemos ver que un formulario tiene en la primera opción cómo vamos a visualizarlo, la orientación. Puede ser en un registro único, tenemos una representación visual de lo que es un formulario estándar. Esto es un registro único. Si le decimos múltiples registros, el formulario se editaría en esta forma: en registro grid editable y grid grid editable y vista grid editable. Vamos a ver los 4 ejemplos para ver las diferencias. Si estoy ahora en un formulario, en este caso me aparece en un listado como si fuera una grid, pero puedo editar cada uno de estos registros. Si modifico cualquiera de estos valores, voy a poner un 1 aquí. Cuando cambie el foco, se selecciona otro elemento, observamos que ha quedado marcado este elemento a través de este checkbox. Son los campos que se van a guardar cuando le demos al botón de guardar o eliminar. Podemos eliminar los seleccionados, o cuando guardemos todos los que tengan el tilde se van a guardar en la base de datos. Esta es la vista de múltiples registros. Dependiendo del tipo de aplicación o datos que podamos manipular, podemos escoger cuál es la más adecuada. Si utilizamos la vista grid editable, vamos a ejecutar el mismo formulario y en este caso ya no tengo el botón, el checkbox, simplemente voy a tener que editar cualquiera de estos elementos. Voy a ponerle por ejemplo un 1 y hacemos un clic en la opción de guardar. Este elemento se convierte en el guardar, pero solamente para el registro seleccionado. Lo voy a volver a marcar, ponemos guardar. De la misma forma podríamos eliminar. Si quiero eliminar un registro, tendremos un cuadro de diálogo antes de la eliminación, lo cancelo. Y esta es la vista en formato grid editable. Y por último tenemos la vista grid editable. Esto es una mezcla entre una grid y un formulario. Podemos observar que visualmente parece una grid, pero al hacer un clic se va a editar ese registro en particular para editarlo. Estas son las 4 posibilidades de las vistas o la ordenación de la orientación de un formulario. Lo voy a volver a dejar en registro único para nuestro ejemplo y ahora sí trabajaré en los campos. Aquí podemos observar cada uno de los campos. Por ejemplo, para el campo nombre, en este caso voy a forzar que toda la entrada de ese campo sea en mayúsculas. Vamos a desplazarnos hasta la opción donde dice valores. Aquí podemos poner convertir letras en mayúsculas. De esta manera ya estamos generando esta regla que cada vez que introduzcamos cualquier carácter en este valor, en este campo, se pasarán a mayúsculas. Podemos establecer, por ejemplo, que en el campo código número poner una máscara, es decir, para que solamente se puedan poner elementos numéricos. Para saber cómo se crea una máscara, aquí en el campo máscara debemos poner los distintos códigos. Vamos a ir directamente al manual de Scriptcase, haciendo un clic aquí y miramos hasta desplazarnos a las máscaras. En el caso de un formulario, aquí tengo la explicación. Una máscara puede tener un valor 9 para ser reemplazado por cualquier valor numérico entre 0 y Z, una A para valores alfanuméricos y un asterisco para cualquier valor, tanto letras y números. En nuestro caso vamos a poner 3 números 9 para la representación de solamente 3 valores como máximo de números. Acá tenemos algunos ejemplos de un número telefónico. Esta sería una máscara que vamos a aplicar. Este es el valor entrado y este es el valor que se va a formatear o el que se va a visualizar. Internamente en la base de datos se guardará este valor. Las máscaras solo se aplican a la visualización. Vamos a venir aquí, vamos a poner en la máscara 3 nueves para limitar a 3 registros, a 3 números como máximo y solamente numéricos. Si ahora ejecutamos nuestra aplicación, podemos observar que si pongo un nuevo registro, el código ISO, dado que no es autoincremental, debemos ponerlo. Voy a invertir un país, XX, voy a poner un nombre. Fíjense que por más que escriba en minúscula, automáticamente se pasa a mayúscula. Nombre, aquí puedo poner mayúsculas y minúsculas. En el código ISO, ahí sí tengo que poner, por ejemplo, el valor. Y dijimos que aquí en el número podíamos poner solamente 3 números.
Si pongo cualquier letra, estoy intentando poner un valor alfanumérico, no me deja, voy a poner 1, 2 y 3, y si quiero poner un cuarto dígito ya no lo permite. De esta forma, si ahora ponemos guardar, se ha generado ese registro y se blanquea el formulario para poder introducir un nuevo registro. Vamos a poner cancelar, vamos a ir a ese registro que acabamos de crear, XX, ponemos aquí, ahora lo vamos a borrar y ya vimos cómo, vaciamos la búsqueda, vimos cómo podemos directamente formatear un formulario y de qué manera personalizarlo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando el formulario lo ejecutamos o lo llamamos como formulario directamente, vemos que tiene la barra de navegación. Ahora vemos que ScriptCase automáticamente ha creado un vínculo entre la grid. Vamos a ejecutar nuevamente la grid. Hay un vínculo entre esta grid y el formulario a través de este lápiz. Este vínculo lo que hace es permitir editar este único registro y cuando presionamos volver, volvemos a la grid. Esto lo hizo de forma automática cuando creamos las aplicaciones en lotes, pero si lo tenemos que hacer manualmente tendremos que ir a la grid, al apartado de enlaces, y aquí vemos que existe un enlace del tipo aplicación. Esto es lo que me permite vincular. Yo lo voy a borrar y lo voy a crear manualmente para que veamos la diferencia. Si ahora yo ejecuto la grid sin ningún enlace, puedo ver que puedo visualizar, pero no tengo ninguna manera de enlazar esta grid con el formulario. Vamos a crear el enlace, vamos a poner un nuevo enlace, me da las opciones. Un enlace puede ser de aplicación, de campo o de captura. Comenzaremos creando un enlace del tipo aplicación. Vamos a indicarle con qué aplicación queremos enlazar. En este caso podemos escoger desde aquí en la búsqueda. Si pusiera países, automáticamente filtra por todos los formularios que tienen la palabra PA. También lo podría buscar por carpeta o por tipo. Son distintas opciones para buscar las aplicaciones. En nuestro caso, este proyecto tiene pocas aplicaciones, pero en un proyecto grande donde tenemos 200 o 300 aplicaciones, es mucho más rápido realizar la búsqueda a través de este selector. Voy a marcar el formulario de países y cuando presionamos siguiente, me va a preguntar cuál va a ser la vinculación. En este caso, el parámetro, que es el campo clave en el formulario, es el valor ISO y le vamos a decir que de la grid pase el valor del campo. Selecciono el campo. Aquí marco ISO. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es, desde la grid pasaremos este campo ISO al formulario en su clave primaria campo ISO para poder editarlo. Una vez que generamos el vínculo, aquí vamos a establecer qué queremos hacer. Si queremos que ese enlace se abra en la misma ventana, en una ventana aparte, en una ventana modal, vamos a ponerlo, por ejemplo, de momento en una ventana. Le voy a indicar que también me ponga en la grid el botón para nuevos registros y que habilite en el formulario de destino la inserción, el botón de actualización, de borrar. Podemos indicarle también que haga los botones de navegación que también estén en el destino. Vamos ahora a ir creando distintas opciones para que vean cómo se configuran estos enlaces en ScriptCase. Lo voy a guardar. Si ahora lo ejecuto, nuevamente en la grid tengo el botón de enlace. Cuando hago un clic, edito este registro en particular. Bien, vamos ahora a empezar a modificar algunas de las propiedades de los enlaces para aprender las distintas formas de enlazar las aplicaciones. Por ejemplo, vamos ahora a deshabilitar el botón de insertar, de manera que no podamos agregar nuevos registros, y vamos a habilitar los botones de navegación. También tenemos la posibilidad de mantener el where en la aplicación de destino. Vamos a poner esta opción también, vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo y vemos su comportamiento. Ahora bien, cuando editamos un registro, observamos que también me aparecen los elementos de navegación. Ha quitado el botón de insertar, solamente puedo guardar este registro o eliminarlo. Y si hacemos una búsqueda, por ejemplo, aquí vemos que hay 30 registros. Cuando vayamos a editar, aquí también tendremos esa condición de where, se mantiene y editamos esos 30 registros que tenemos en la grid inicial. Si volvemos nuevamente
a los enlaces, vamos a la aplicación. En las propiedades vemos las opciones que hemos modificado. Ahora vamos a, por ejemplo, indicarle que el enlace se abra en una ventana modal. Podemos establecer el tamaño, el ancho y el alto. Vamos ahora a guardarlo, vamos a ejecutarlo para ver esta diferencia. Ahora al hacer un clic se edita en una ventana modal. Guardamos el registro y volvemos nuevamente a la grid. Estas son algunas de las posibilidades que nos brindan los enlaces.